fuera por su gracia, no seríamos capaces de hacer nada, absolutamente nada, si Él no nos capacitara, si no extendiera su misericordia diariamente hacia cada uno de nosotros. El título del sermón en esta hora es La gracia de Dios hacia pecadores. Y vamos a ver cómo la gracia de Dios opera y operó en la vida de dos hermanos nuestros de la iglesia, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. John Newton escribió el famoso himno Sublime Gracia, cuyas dos primeras estrofas dice: Sublime gracia del Señor, que a un infeliz o pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Y todos aquellos que por su gracia hemos experimentado el poder de una vida nueva, el poder de una vida transformada y el poder de una vida que, aunque para nosotros era imposible ser salvados, y mientras más escudriñamos la palabra, más nos damos cuenta que era absolutamente imposible que un ser humano pueda salvarse a sí mismo, podemos más y más agradecer al Señor. Y es en el crecimiento de este conocimiento de la gracia de Dios que el creyente encuentra esa motivación de adorarle, de servirle, de seguir a Cristo y de seguir las huellas de nuestro amado Señor. Y para ello vamos a ver dos pasajes. El primero va a ser en segundo libro de Crónicas, así que acompáñenme por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 33. Vamos a dividir el sermón, aunque vamos a ver la vida de Manasés y del apóstol Pablo, en tres partes, tomado de un sermón de Sugel, Michelén, y es el poder de la gracia ilimitada del Señor en cuanto a la salvación, el poder transformador de la gracia de Dios, en primer lugar, el poder salvador de la gracia de Dios, el poder transformador de la gracia de Dios y el poder ilimitado de la gracia de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 33, y leemos desde el versículo primero. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos e encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos, por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atados con cadena los llevaron a Babilonia. Hasta acá por ahora, mis amados, la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar, sí, para pedir su bendición. Padre, al abrir tu santo libro, rogamos tu auxilio, Señor, que tu voz sea oída desde los cielos y pase por mi débil vida, Señor, y nos alimentes, pues tenemos necesidad de ti. Queremos verte a través de las Escrituras, Señor, quién eres tú y lo que tú haces en la vida de débiles seres humanos. Gloria a ti, Padre.
Gloria a ti, pues damos testimonio que tu gracia llegó a nuestras vidas. Hecho un cambio absoluto, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria solo a ti, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El segundo libro de Crónicas tiene algunas particularidades. Si comparamos este relato con el segundo libro de Reyes, veremos que solo se nombra una parte de la vida del rey Manasés. Pero en Crónicas, el Espíritu Santo quiere resaltar a los exiliados que han regresado después de 70 años en Babilonia, a recordarles que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Que el Señor que hizo las promesas a Abraham, Isaac, Jacob, y luego a David, a Salomón, seguía siendo el mismo. Aunque el pueblo cambió, Dios permaneció fiel. Porque Dios es fiel a sus promesas, es un Dios de pacto. Dios no cambia con respecto al hombre, permanece siempre fiel. Ahora, cuando Dios envía se calcula que al escriba Esdras a escribir el segundo libro de Crónicas, lo hace con esa intención. Que el pueblo recuerde que Dios no se olvidó de ellos, las promesas seguían vigentes, el Mesías vendría. El Mesías vendría de la tribu de Judá y en la ciudad de Belén. El Mesías vendría y traía la salvación tan largamente esperada. Hablando del rey Manasés, podemos decir que fue el rey más malvado de la historia del Reino del Sur. En un top 10, el número 1 era Manasés. Pero este hombre era hijo de Ezequías, quien fue el segundo rey más piadoso en Israel. No siempre los hijos salen como los padres como los hijos, ¿no? Ezequías, un rey piadoso, el papá de Manasés. Después de David fue un hombre de Dios, trajo un avivamiento Dios a través de él en la nación del Reino del Sur, en Judá. Pero Manasés no siguió los caminos de sus padres. Muy por el contrario, el nombre Manasés significa el que hace olvidar. Porque cuando José estaba en Egipto le puso a su hijo primogénito Manasés. Dios me ha hecho olvidar el sufrimiento que mis hermanos me han hecho pasar. Y realmente Manasés hizo olvidar al pueblo del buen reinado de su padre. El padre se encargó de derribar todos los altares y se encargó de construir todo, de reconstruir todo. Dios había ordenado que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tendrás dioses ajenos delante de mí, los 10 mandamientos, la ley de Jehová. Y Manasés construyó altares en todo lado y como si fuera poco, se atrevió a levantar imágenes dentro del templo de Dios, haciendo de la religión de Israel, de Judá, el Reino del Sur, una religión sincretista, un poco de Dios, un poco de todo lo que nos venga a la mano. Un poco como nuestra sociedad. ¿En qué crees? En el mono. ¿Te hace bien? Seguile. ¿En qué crees? En Dios. ¿Te hace bien? Seguile. Hizo de la religión un sincretismo tan abominable a los ojos de nuestro Dios. Ahora bien, los profetas Isaías y Habacuc profetizaron al principio de su reinado y al final los profetas Jeremías y Sofonías. ¿Sabe cuántos años gobernó? 55. Fue el rey que más años Dios le concedió. Quien pone reyes y saca, ¿no? Pone presidente y lo saca. Al que más le concedió reinar en Israel no fue ni a David, ni a Salomón, ni a Saúl, sino a Manasés. 55 años. Tan malvado era que Dios envió palabra a los profetas y él no se arrepintió. Ni el pueblo. Tan malvado era que a uno de esos profetas, dice la tradición, a Isaías, lo puso en un tronco vacío y lo hizo cortar en la mitad. Este rey mandó a matar al profeta Isaías. Como si fuera poco, hizo sacrificar por lo menos a 2 de sus hijos a una divinidad que se llamaba Moloch, dios de los cananeos. Esto del aborto no es nuevo, querer matar a los niños no es nuevo, esto es de siempre. Mandó a matar a sus hijitos. ¿Para qué? Para agradar a una divinidad cananea. Dice la palabra que este se excedió en hacer más mal que todos los reyes de los cananeos, a los cuales Dios había expulsado y había introducido a Israel. No por su justicia del pueblo, sino por las maldades de ellos y por el gran propósito de Dios de redención. Si usted fuera Dios, ¿qué haría con Manasés? Si
Si usted fuera Dios, o fuera el juez, o fuera el que tiene la autoridad para determinar sobre la vida de Manasés, ¿qué haría? Y no contento con esto, motivó al pueblo que siguieran los caminos de los ídolos, los caminos de los dioses. Pero Dios es diferente a nosotros, amados. Dios es muy diferente a nosotros. Sigamos con la lectura. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Y mire cómo es la gracia de Dios. La gracia del Señor tiene la particularidad que cuando viene a nuestra vida, nos muestra nuestra condición. Y nos damos cuenta de cómo realmente estamos. Sin la gracia de Dios, el mundo declara, haga un reportaje, haga un ping-pong a los vecinos. ¿Se cree buena persona? Sí. Yo no maté a nadie. No, yo no he hecho tal cosa. Porque quizá para alguien diga, bueno, abusar de alguien, eso es ser malo. Dentro de la escala social hay pecados también más graves que otros, pero para Dios, tanto un asesino como alguien que tiene un mal pensamiento, ya es pecado delante de él y ya le ha ofendido. Dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y Manasés vivía así, de espaldas a Dios y de frente a su pecado, siendo su propio Dios, su propio Señor, haciendo lo que quería. Pero la gracia de Dios le persiguió. El que escribe el libro Sublime Gracia dice, yo veía que Dios, el silencioso perseguidor, me estaba acorralando, me perseguía. Y sin darse cuenta, Manasés, sus malas decisiones lo llevaron a un cautiverio. Vino el rey Nabucodonosor de Babilonia, invadió Jerusalén, lo atacó, lo conquistó y lo ató en cadenas. Y lo llevó de Jerusalén a Babilonia y le puso, ¿sabe qué? Una cadena en su nariz. Los babilonios solamente le ponían esa cadena a los reyes y a los príncipes y a los principales del pueblo. ¿Sabe cuántos kilómetros hay de Jerusalén a Babilonia? 871 kilómetros. ¿Sabe cuánto hay de acá a Córdoba? Del Salta a Córdoba, 875. Imagínense caminar de acá a Córdoba en cadenas. ¿Y cuánto para reflexionar, verdad? ¿A dónde me ha llevado mi vida? Tantas malas decisiones. Y la gracia de Dios viniendo sobre su corazón. Porque si Dios no alumbra, jamás pensaremos que somos malas personas. Jamás pensaremos que estamos ofendiendo a Dios. Jamás pensaremos que la ira de Dios está sobre nosotros. Cuando la escala de medir soy yo mismo, y digo, yo soy bueno porque hago esto, esto y aquello, y porque no hago esto y aquello, mido con esta vara a las personas. Pero cuando me someto a la vara de Dios que dice, no matarás, no cometerás adulterio, pero cuando entendemos por Jesús, que no matar no solamente no pegar un tiro a alguien, sino tener odio en el corazón. Cuando matamos con nuestras palabras y dañamos a la otra persona. Cuando adulterar no solamente una relación íntima, física, sino un pensamiento. Cuando la gracia de Dios nos alumbra, quedamos totalmente expuestos frente a la negrura de nuestros pecados y a la condenación de ellos. ¿Dónde estaban los ídolos para Manasés? ¿Dónde estaba Baal, Astoret y los demás? ¿Dónde estaba Moloch, a los cuales entregó sus hijos? No tienen poder, son nada, dice la palabra. Son nada. Y el Espíritu le llevó a reflexionar.
en Babilonia. Porque quien concede arrepentimiento y fe es Dios con su gracia. Cuando viene el Espíritu Santo, nos da vida y junto con la vida vienen dos dones hermosos. Fe y arrepentimiento. Arrepentimiento de otros pecados y fe para creer que Cristo murió por los pecadores. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la gracia de Dios vino. Así como para el que escribió el himno sublime gracias, John Newton, vino para Manasés. Y estando en Babilonia, fue llevado de arrepentimiento. Y reconoció que Jehová era Dios. Los demás, ídolos, vanidades, imaginaciones de los hombres. Porque el Señor era el Dios verdadero. Ora al Señor y la gracia del Señor lo trae de vuelta a Jerusalén. Muy pocas veces pasó esto en la historia, que un rey es cautivado, conquistado, enemigo, que se rebeló contra un imperio mayor y es vuelto a su lugar para volver a gobernar. Esa es la gracia del Señor, mis amados. Pero vamos a ver esta misma gracia operando en la vida del apóstol Pablo. Y vamos a 1 Timoteo, capítulo número 1. Versículos 12 al 17. Y dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gracia de Dios en el Nuevo Testamento también, porque la gracia de Dios, como cantamos, el justo siempre iba a vivir por fe. Ese himno y esa palabra está en el Antiguo Testamento y luego la toma el apóstol Pablo en Romanos también. Mas el justo por la fe vivirá. El poder salvífico de la gracia de Dios. Y dice Pablo, nos va a contar su testimonio. Dice, doy gracias al que me fortaleció, al que me capacitó, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No significa que Dios vio a Pablo y dijo, qué fiel que sos, Pablo, te doy el apostolado. No, dice Pablo, doy gracias al Señor porque cuando su gracia te llama, te capacita, te equipa. Y esa gracia no ha sido en vano para conmigo, me ha sostenido, como decía Susana al principio. Me sostuvo la gracia del Señor, me capacitó y por eso he podido servirle. No fueron mis méritos. Le doy gracias a Él por su gracia. Porque yo antes fui blasfemo. ¿Qué hacías, Pablo? Hablaba mal de Cristo. Ay, cómo lo criticaba a Cristo. Injuriaba su nombre. Lo vi como una misión en mi vida. Debo hablar mal de Cristo y del pueblo de Cristo. Pero no se quedó ahí, fue increciendo, aumentando, dice, fui blasfemo, fui perseguidor. No solamente ya me contenté con hablar mal de la iglesia, la perseguí. Y qué placer sentía cuando obligaba a los cristianos a maldecir el nombre de Cristo. Pero también fui injuriador, dice. Alguien cuya insolencia y desprecio por otros resulta en actos desenfrenados y crueles.
¿Qué hacer con una persona así? ¿Qué hacer si viene un vecino y te empieza a tirar piedras? Estábamos con Gaby en Chaco, mis hijitos, Manunis era el bebé, y estábamos compartiendo la palabra y escuchamos en el techo de chapa, ¿no? Las pedradas. ¿Qué hacer? Salía afuera y dice, ¿qué pasa? Vení. Te quiero dar gracia derecha y gracia izquierda. No, hermano. Amor. Y mirarlos a ellos, así éramos nosotros. Quizás no físicamente, pero en el mismo corazón. Despreciamos a Cristo y a la iglesia de Cristo. Soportábamos los evangélicos. No los queríamos, era mala gente, mala palabra. ¿Y quién nos enseñó? Nuestro Padre el Diablo. Quien desde que pecó en el cielo ha aborrecido a todo lo que es de Dios y lo que desea y le pertenece a Dios. Pero está vencido. Está vencido, hermanos. Y la gracia de Dios viene a nuestra vida y podemos cantar, Él me sostendrá. Y si nos acusan, nos atacan, nos persiguen, Él nos sostendrá. ¿Cómo? No sé. Pero Él nos sostendrá. Y dice Pablo, quiero contarles del poder salvífico de la gracia de Dios. Yo era esa persona, mas fui recibido en misericordia. Porque lo hice por ignorancia e incredulidad. No hice, era inocente, no. Dios tuvo misericordia de mí y se compadeció de mis miserias. Pero yo no había sido iluminado por la gracia de Dios. Por eso dice, yo estaba en ignorancia, porque yo pensé que hacía bien. A diferencia de Manasés, Pablo era un riguroso religioso. Una persona que en su mente decía, sirvo al Señor, estoy haciendo un bien, Dios está contento con mi trabajo, con mi servicio. Es más, él dice, yo aventajaba en mucho a los que eran de mi época. Si había un fariseo, ese era Pablo. Si hacemos un reportaje, Pablo, ¿qué piensa tu vida? Me merezco el cielo. ¿Por qué? Porque por todo lo que estoy haciendo. Soy incansable. Es más, me voy a ir así y ahora a apresar a los que siguen a Cristo. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice Pablo, pero algo me pasó en el camino a Damasco. No sé por qué con ese israelita acá se abrió la tierra y los tragó. Yo iba para matar a los cristianos. Y la tierra no se abrió, sino que Cristo vino a mi vida. Yo no soy diferente a ese que lo tragó la tierra, soy igual. Pero la gracia de Dios quiso salvarme. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Aleluya. Pongan en una balanza sus pecados. Todo lo que he hecho hasta hoy día. Y ponemos en otra balanza la gracia de Dios. Su gracia es mayor. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aleluya. Aleluya. ¿Y qué es gracia? Dice el apóstol, dice el pastor, John MacArthur, la gracia de Dios es un amante perdón de Dios que exime del juicio y promete bendiciones temporales y eternas, dado a pecadores culpables y condenados gratuitamente, sin ningún mérito de parte de ellos y sin estar basados en nada que ellos hagan o dejen de hacer. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es lo que le pasó a Manasés? ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? Recibieron el amante perdón de Dios, que los eximió del juicio y les prometió bendiciones para este mundo y para la eternidad. Es lo que da el Señor a pecadores culpables y condenados gratuitamente, sin ningún mérito de parte de ellos, y sin estar basados en nada que ellos hagan o dejen de hacer. ¿Te ha alcanzado la gracia de Dios? Podés decir como Manasés y Pablo, sí, mi vida ha sido inmunda, pero la gracia de Dios me alcanzó. Ha sido mucho más poderoso que mi yo, que mi voluntad. Ha sido un poder salvífico. Ya no soy el mismo.
Y se cumple 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es que nadie puede decir, me alcanzó la gracia de Dios, si su vida sigue igual. Por lo tanto, así como vimos el poder salvífico de la gracia de Dios, vamos a ver el poder transformador de la gracia de Dios. Dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? No solamente la gracia de Dios me dio arrepentimiento y fe para creer en Cristo, me dio fe y amor que es en Cristo Jesús. No estoy solo, estoy en Cristo. Y por estar unido a Él, Dios puso fe en mi corazón. ¿Para qué, Pablo? Y antes no creía en el nombre de Cristo. Me burlaba de Él, lo criticaba, maldecía. Y de repente creo en Él. Antes perseguía un nombre y un camino, ahora sigo ese nombre y camino. Pero también Dios puso amor en mí. Me burlaba de los cristianos, los odiaba, ahora los amo. ¿Por qué bichito te picó, Pablo? La gracia de Dios. Nadie puede decir, a mí me alcanzó la gracia de Dios y que no se vean evidencias de esa gracia transformadora. ¿Qué hizo Manasés? Levantó imágenes. Cuando Dios llegó a su vida, quitó todo. No basta con dejar de hacer cosas. Y yo antes mataba mi tiempo, ¿y ahora qué hacer con tu tiempo? Lo mismo, ¿no? Ahora lo invierto en buscar la presencia del Señor, su palabra, en predicar el Evangelio. No solo dejar de hacer, sino hacer. ¿Qué fuerza tenía y energía Pablo para perseguir a la iglesia? La misma fuerza y energía más potenciada por la gracia del Señor para ir por varias partes del Imperio Romano llevando el Evangelio, fundando iglesias, discipulando, capacitando, visitando. Que, amados, la gracia de Dios es eficaz. Cuando la gracia de Dios llega a nuestra vida, nos transforma. De Saulo el perseguidor al apóstol Pablo. De Manasés el rey más malvado al rey restaurado. Marcamos 1 Timoteo, vamos a la carta que sigue a Tito. Perdón, a Timoteo, no, Tito. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué hace la gracia de Dios, hermano? Nos lleva a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Lo que antes era mi número 1 en prioridades, mis ídolos pierden fuerza. Ya no me satisfacen, ya no me hallo. Por el contrario, ha venido la sobriedad a mi vida. Nada me ata de este mundo. Con claridad puedo ver todas las cosas y Dios te lleva a vivir de manera justa y de manera piadosa. Piedad en el hogar, piedad en la iglesia, piedad en el trabajo, piedad en el vecindario, piedad en todo momento. El cristiano es consciente que los ojos del Señor están sobre nuestras vidas. La gracia del Señor operando en la vida de sus hijos. La primera pregunta fue si el poder salvífico de la gracia de Dios ha llegado a tu vida. Y la segunda es, ¿el poder transformador de esa gracia es evidente en vos? ¿Es evidente en mí? Los que nos conocen de hace muchos años pueden decir, vos siempre sos igual. O dicen, ya no son las personas de antes. Porque cuando nos llega la gracia del Señor, la gente que nos rodea ve la diferencia y muchos se alejan por causa de la luz del Señor.
Dice el apóstol, volviendo a 1 Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y dice Pablo, declaro a continuación lo que es algo de la declaración de fe de la iglesia de Éfeso, donde está Timoteo. Ya lo sabían todos. ¿Qué era? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús. Cristo, el ungido. Y antes se ungía a quiénes? Al profeta, al sacerdote y al rey. Cristo en sus tres oficios. Como profeta, sacerdote y rey. Que Cristo Jesús, y Jesús que significa Jehová salvará. Salvará efectivamente. Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Por qué murió Jesús? Por su pueblo. Y dice un hermano que cuando Cristo iba a la cruz llevaba en su brazo y hombro la cruz. Y en su otra mano el libro del Cordero. El libro de la vida del Cordero. Con nuestros nombres. Escrito sobre ellos. Mi nombre llegó hasta el madero, dice la canción de los genios, ¿no? Y fue así llamado. Josué, que es en hebreo, Jesús en griego significa Jehová salvará, efectivamente salvará. Él vino para salvar. Él vino para salvar a su pueblo. Y dice Pablo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No quiere decir que yo soy el peor de toda la historia de la humanidad. No. Pablo tenía una comunión íntima con el Señor y mientras más estaba en su presencia veía su pasado a la luz de la santidad del Señor, a la luz de la justicia del Señor. Decía, qué terrible ha sido mi vida. ¿No le ha pasado que desde que estamos en Cristo vemos nuestro pasado aún peor de lo que antes lo veíamos? Pero también vemos la gracia del Señor mucho más gloriosa. El amor de nuestro Dios por nosotros mucho más glorioso. Es que este poder transformador da testimonio en todas las Escrituras. ¿Se acuerdan de Mateo? Jesús dice, sígueme. Era un ladrón. Le robaba a su pueblo, un traidor a la patria. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Una prostituta. Oh, muchos maridos tenían, dice que Jesús, el carácter no es tuyo, no es tu marido. Y Dios la transformó. Mateo invitó a todos sus amigos para que Cristo les hablara del Evangelio. La mujer samaritana fue a los suyos y fue una pregonera del Evangelio. Zaqueo, el que se encargaba de Mateo y de los otros publicanos, le obligaba a estos a robar para él. Dice, Señor, si he robado, lo devuelvo cuadruplicado. Evidencias, mis amados, de la gracia transformadora del Señor. Es que si Dios viene a nuestra vida no somos los mismos. ¡No podemos! Pues quien vive en nosotros, si vive, es el Espíritu Santo. Y Él no nos dejará vivir en inmundicia. No en perfección. Vamos camino a la perfección. Nos corrige, nos cena de un pensamiento. Una mala palabra que se va, el Espíritu Santo ya nos corrige. Amén. Gracias, Señor. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y aquí vemos el poder ilimitado de la gracia de Dios. ¿Habrá un corazón imposible para Dios? No. ¿Tan malvado como el rey Manasés que mató a sus hijos? ¿O alguien tan religioso como Pablo, que se creía justo? Al que dice, sí, soy malo, me voy al infierno y me gusta. ¿Dios tiene el poder de transformarlo? Si Dios quiere, sí. Y el que dice, yo soy bueno, soy buena persona, yo merezco el cielo. ¿Dios tiene el poder de hacerle ver su condición pecaminosa y salvarlo? También. Dice Pablo, lo que Dios hizo en mí, lo puedo hacer en cualquiera. Porque no fui yo el del mérito, fue la gracia del Señor. Fue la gracia. ¿Has visto a vecinos, amigos decir, este es imposible que Dios, qué hueso duro, no, espero que el mismísimo. No, la
gracia de Dios puede transformarlo. Vemos a un pariente nuestro a veces, ¿no? Decimos, no, pero tantas veces le hablé, vecino, un compañero de trabajo, de estudio. Lo miremos, como dice el Pablo, si Dios lo hizo por mí, si la gracia de Dios me salvó a mí, puede salvar a cualquiera. No nos separemos, probables, salvables, imposibles, porque para Dios no hay nada imposible. El que descendió de la gloria y murió en la cruz, pagó efectivamente por todos los que serán salvados en este barrio. Ni uno se perderá. Aparentemente a nuestros ojos duro o blando. Es una obra titánica de Dios salvar a alguien, pero lo hace. El Señor lo ha hecho con nosotros y lo hará con quien Él ya ha predestinado. Amén. El que llamó a Pablo, el que llamó a Manasés, nos llamó un día a nosotros. ¿Que escuchaste su voz? ¿Se te apareció? No, no sé cómo, mi alma escuchó su voz. No sé cómo, desperté en el cielo, pero en la tierra. No sé cómo, de vacío, mi Cristo vive en mí. Es su gracia. Como ese ciego que lo atosigaban los fariseos. Pero volvemos a decir, ¿cómo te sanó? ¿Y quieren que se lo vuelva a decir? ¿Ustedes quieren creer en Jesús? ¡No! Una sola cosa sé. Antes estaba ciego y ahora veo. Antes me creía bueno, o creía que no había esperanza para mi vida, o me gloriaba en lo malvado que hacía. Hoy eso me da asco. Siento repugnancia por eso, siento un gozo de que Cristo me perdonó. Antes me creía bueno, ahora se me reveló cuán malvado y orgulloso era, pues Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. La gracia del Señor. Versículo 17 dice el apóstol Pablo: por tanto, en vista del poder salvífico de la gracia de Dios, en vista del poder transformador de la gracia de Dios, en vista del poder ilimitado de la gracia de Dios, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dice, nos concentremos en el Señor. ¿Qué pasaba en esa iglesia? Falsas doctrinas. Y Pablo dice a Timoteo, no, es el Evangelio lo que debe permanecer en la iglesia. Y cuando el Evangelio permanece en la iglesia le da gloria a Dios. Reconoce la gloria al único que es digno de toda gloria. Dice Pablo, Él es el Rey de los siglos. No es que me pareció a mí y ahí comenzó su existencia. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Cantamos, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeceré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. El Olam, el Dios eterno. Como dice en Apocalipsis, la visión que el apóstol Juan vio, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. A Él es la gloria. De Él es su iglesia. Dice Pablo, es Dios invisible. A lo que jugaba yo, persiguiendo al Dios invisible. ¡Qué locura! Queriendo torcer el brazo al Rey de los siglos. Al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo no finalizar esta sección con alabanza y adoración al que hizo posible nuestra salvación? Recuerde, la gracia es gratuita, pero no barata, porque le costó la vida de Jesucristo en la cruz. El creador de los cielos y de la tierra, el que sustenta hoy todos los planetas y hasta una hormiga que pueda ver acá, dio su vida en la cruz. Porque
pues ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cómo adorar al Señor? Fue Jesús, fue el Señor, el que es digno, mis amados, de toda gloria, alabanza y adoración. ¿Ha venido la gracia de Dios a tu vida? ¿Esa gracia del Señor se ha evidenciado en una transformación? ¿Has entendido que esa gracia es ilimitada? Porque ¿sabe qué? Hay 4 clases de personas. Hay una persona que va al infierno y dice, sí, me voy al infierno. Y hay otra que dice, voy al cielo, pero en realidad va al infierno. Y hay creyentes de 2 clases, lo que dice, no sé si soy salvo, pero va al cielo. Y otro que, por madurez, ha entendido que va camino al cielo. ¿Dónde estás? ¿Hay un antes y un después en tu vida? Jesús dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Cómo Jesús va a echar al que el Padre trae de la mano? Si Él murió por el que viene a Él. Y porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Manasés estuvo en Babilonia y oró a Jehová, y oró a Dios. Y predicamos, dice el apóstol Pablo, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Que en esta hora Dios pueda traer seguridad a los que hemos recibido la gracia del Señor y un nuevo y renovado gozo y adoración. A los que no conocen a Cristo, que a Dios trae salvación. Porque solo la gracia de Dios muestra nuestra condición, pero la belleza de la cruz. Ya no murió Jesús por la humanidad, por mí. Ya no dio su sangre por el mundo entero, no por mis inmundicias. No te lo bajó por todo el mundo, lo bajó por mi nombre, por mi vida. ¿Y qué dio? Nada. Fue por gracia. Es por gracia. Y por lo tanto, no es por obras. Para que todo sea para la gloria del Señor. Quiera Dios. En este día, al ver la gracia del Señor en el rey Manasés y en el apóstol Pablo, cuando era Saulo, podamos identificarnos y clamar al cielo y clamar al Señor y pedirle, Señor, sálvame. John Newton pidió que en su lápida se escribiera algo así como lo siguiente: John Newton, pastor, en otro tiempo infiel y perseguidor de la fe, que tanto se ha preocupado en predicar. Él fue salvado por la gracia del Señor. ¿Usted ha sido salvado? Estoy seguro que varios que estamos acá sí, ¿no? Y gloria a Dios que nos salvó. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias. ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería, mis amados? Porque los malvados van de mal en peor. Mas el justo no solamente vive por fe, sino que será como la luz de la aurora, dice la palabra, que va en aumento por la gracia del Señor hasta el día en que venga Cristo a buscar a su iglesia. Oramos. Te damos gracias, Padre, en esta hora por el plan de salvación que tú creaste, Señor, con Cristo y con el Santo Espíritu. Gracias, Padre, porque sin entender cómo nos amaste con un amor eterno. No saber cómo, Señor, quisiste a Caín condenarle y a Abel salvarlo. Cómo quisiste salvarnos a nosotros y a muchos que han muerto, no. Te damos gracias, Padre. No podemos comprenderlo, pero por fe lo tomamos. Pues damos testimonio de que tu palabra es verdadera y fiel. De que tu gracia es efectiva, Señor Jesucristo. Que tú salvas. Que tú transformas. Para ti no hay corazón duro o blando, moralista, religioso o tremendamente pecador e impío.
Tú salvas a quien quieres, Señor. Gracias por los Nicodemos y Lidias que tú salvaste. Gracias por los Mateos y los Manasés que también salvaste, Dios. Gracias por los que has salvado en este recinto, Señor. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor. Y rogamos, Padre, que esta gracia, este evangelio corra en San Pedro, en esta familia, en esta cuadra, en esta ciudad, para gloria de tu nombre. Y declaramos, Padre, tu palabra, que tú salvarás en Cristo Jesús, nuestro Señor, a todo el que ha sido predestinado, que será llamado y un día por tu gracia también será glorificado. Señor, te damos gracias porque la gracia tuya nos ha sostenido. A los que hemos venido de Salta y a los hermanos que están aquí, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Dios. Prepáranos ahora para celebrar tu fiesta, Jesús. Queremos hacer memoria de donde se mostró tu gracia tan gloriosamente. En el monte Calvario, en la cruz. Prepara nuestros corazones, Señor. Por favor, preside este lugar con tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén.